El hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Imagina sobrevivir a la explosión más poderosa jamás utilizada en una guerra. Imagina escapar con vida mientras una ciudad entera desaparece en segundos. Ahora imagina que 3 días después vuelves a encontrarte en otra ciudad y una segunda bomba atómica explota cerca de ti. Parece imposible, pero esta es la historia real de Tsutomu Yamaguchi, el único hombre reconocido oficialmente por sobrevivir a las 2 bombas atómicas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. Para entender cómo ocurrió, primero debemos viajar a los últimos meses de la guerra más sangrienta de la historia, el mundo en guerra. La Segunda Guerra Mundial llevaba casi 6 años destruyendo países enteros. Millones de personas habían muerto. Europa estaba en ruinas. Las ciudades habían sido bombardeadas. Y aunque Alemania ya había sido derrotada, Japón seguía luchando. El gobierno japonés se negaba a rendirse. Los combates en el Océano Pacífico eran cada vez más violentos. Los soldados japoneses peleaban hasta la muerte. Los líderes estadounidenses temían que una invasión directa a Japón provocara cientos de miles de muertes más. Mientras tanto, en secreto, Estados Unidos había desarrollado un arma nunca antes vista. Una bomba capaz de destruir una ciudad entera en segundos. Una bomba atómica. Un hombre común. Lejos de las decisiones de los gobiernos y los generales, Tsutomu Yamaguchi llevaba una vida normal. Trabajaba como ingeniero para una empresa de construcción naval. Tenía esposa. Tenía un hijo pequeño. Y soñaba con regresar a casa después de un viaje de trabajo. A principios de agosto de 1945, se encontraba en Hiroshima realizando tareas laborales. Su trabajo estaba terminando. El 6 de agosto debía regresar a casa. No tenía idea de que estaba viviendo las últimas horas de una ciudad que estaba a punto de cambiar la historia para siempre. El día que el mundo cambió. La mañana del 6 de agosto de 1945 era tranquila. El cielo estaba despejado. Las personas caminaban por las calles. Los comercios abrían sus puertas. Los niños iban a la escuela. Parecía un día normal. A las 8:15 de la mañana, Yamaguchi caminaba cerca de una zona industrial cuando escuchó el sonido de un avión. Miró hacia arriba, entonces vio algo cayendo desde el cielo. Un instante después, apareció un destello blanco cegador, más brillante que el sol. Por una fracción de segundo todo quedó iluminado. Y luego llegó el infierno. La explosión, la bomba atómica conocida como Little Boy, explotó sobre Hiroshima. Una enorme bola de fuego envolvió la ciudad. La temperatura alcanzó niveles imposibles de imaginar. Miles de edificios desaparecieron instantáneamente. La onda expansiva arrancó techos, derribó paredes y lanzó personas por los aires. Yamaguchi fue arrojado violentamente al suelo. Sus tímpanos resultaron dañados. Parte de su cuerpo sufrió quemaduras graves. Durante varios segundos no entendió qué había ocurrido. Todo estaba oscuro. Todo estaba cubierto de polvo. Cuando logró levantarse, el mundo que conocía había desaparecido. Una ciudad fantasma. A su alrededor había incendios por todas partes, edificios derrumbados, personas heridas, gente caminando sin rumbo. Muchos tenían quemaduras terribles. Otros buscaban desesperadamente a sus familiares. El humo cubría el horizonte. Nadie entendía qué clase de arma había causado semejante destrucción. La ciudad se había convertido en un paisaje apocalíptico. Yamaguchi sabía que debía escapar, pero salir de Hiroshima no sería fácil. La lucha por sobrevivir durante horas avanzó entre escombros y destrucción. El dolor era intenso. Estaba herido, estaba agotado, pero seguía vivo. Esa noche casi no pudo dormir. Los incendios continuaban iluminando el cielo. Los gritos de los sobrevivientes resonaban en todas partes. Miles de personas estaban muriendo. Y aún faltaba descubrir otro enemigo invisible, la radiación. El regreso a casa. Sorprendentemente, al día siguiente, consiguió encontrar transporte para abandonar Hiroshima. Su objetivo era volver con su familia en Nagasaki. El viaje fue agotador, pero finalmente logró llegar. Cuando vio a su esposa y a su hijo, sintió un enorme alivio. Había escapado de una tragedia imposible, o al menos eso creía.
Nadie le creía. El 9 de agosto acudió a su trabajo. Sus compañeros quedaron sorprendidos al verlo herido. Yamaguchi comenzó a explicar lo ocurrido. Intentó describir la explosión. Intentó explicar que una sola bomba había destruido una ciudad entera. Muchos pensaban que estaba exagerando. Parecía imposible. ¿Cómo una sola bomba podía destruir una ciudad completa? Mientras hablaba, ocurrió algo increíble. La segunda bomba. A las 11:02 de la mañana, otro destello cegador iluminó el cielo. Otra explosión gigantesca sacudió la ciudad. Era la bomba atómica conocida como Fat Man. Había explotado sobre Nagasaki. Por segunda vez en 3 días, Tsutomu Yamaguchi estaba dentro de una ciudad atacada con un arma nuclear. Por segunda vez fue alcanzado por la onda expansiva. Por segunda vez vio cómo una ciudad era destruida. Era algo que ningún ser humano debería experimentar jamás. El final de la guerra. Japón estaba devastado. 2 ciudades habían sido destruidas. Cientos de miles de personas habían muerto directa o indirectamente. Días después, el gobierno japonés anunció su rendición. La Segunda Guerra Mundial finalmente había terminado. El conflicto más mortal de la historia llegaba a su fin. Pero para los sobrevivientes comenzaba una nueva batalla, la de reconstruir sus vidas. Las secuelas. Durante años, Yamaguchi sufrió problemas de salud relacionados con la exposición a la radiación. Muchos sobrevivientes enfrentaron enfermedades, discriminación y traumas psicológicos. Las cicatrices físicas podían verse, las emocionales no. Aún así, continuó trabajando y formando a su familia. Intentó seguir adelante. Intentó construir una vida después del horror. Reconocimiento. Décadas más tarde, su historia se hizo conocida en todo el mundo. La gente quedó asombrada. ¿Cómo era posible sobrevivir a una bomba atómica? Yals finalmente fue reconocido oficialmente como superviviente de ambos ataques. Se convirtió en un símbolo de resistencia humana y dedicó gran parte de su vida a promover la paz y a recordar las consecuencias de la guerra. Tsutomu Yamaguchi no fue un soldado famoso, no fue un político, no fue un general. Era simplemente un hombre común que tuvo la mala suerte de estar en 2 de los lugares más peligrosos del planeta y la increíble suerte de sobrevivir para contarlo. Su historia nos recuerda hasta dónde puede llegar la destrucción provocada por la guerra. Pero también demuestra algo más, que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, algunas personas encuentran la fuerza para seguir adelante. Y mientras su historia siga siendo contada, el mundo nunca olvidará lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, porque hay historias extraordinarias. Y luego está la historia del hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Y así termina la increíble historia de Tsutomu Yamaguchi. Un hombre común que salió de su casa pensando que sería un día más de trabajo. Un hombre que jamás imaginó que sería testigo de 2 de los momentos más devastadores de la historia de la humanidad. Sobrevivió cuando miles murieron. Caminó entre ciudades reducidas a cenizas. Vio cómo familias enteras desaparecían en cuestión de segundos. Escuchó los gritos. Vio el sufrimiento y fue testigo de una destrucción tan grande que las palabras apenas alcanzan para describirla. Pero quizás lo más impresionante no fue que sobreviviera. Lo más impresionante fue lo que hizo después. Porque habría sido fácil vivir consumido por el odio. Habría sido fácil pasar el resto de su vida preguntándose por qué él había sobrevivido, mientras tantos otros no. Sin embargo, eligió otro camino. Decidió dedicar sus años a contar lo que había visto para que el mundo nunca olvidara las consecuencias de la guerra. Y esa es la verdadera lección de esta historia. A veces pensamos que la historia está hecha por reyes, presidentes, generales o personas poderosas. Pero muchas veces son personas comunes las que nos dejan las enseñanzas más importantes. Tsutomu Yamaguchi no buscó convertirse en un símbolo. No buscó fama. No buscó reconocimiento. Simplemente sobrevivió. Y con su supervivencia se convirtió en un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando la humanidad permite que el odio y la guerra lleguen demasiado lejos. Hoy, décadas después, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron reconstruidas.
Las calles volvieron a llenarse de vida. Los niños volvieron a jugar. Los edificios volvieron a levantarse. Pero las cicatrices de aquellos días siguen presentes, porque algunas heridas no desaparecen con el tiempo. Viven en la memoria de quienes las experimentaron, y también en la responsabilidad que tenemos nosotros de recordarlas. Quizás la historia de Tsutomu Yamaguchi no trata solamente sobre sobrevivir a 2 bombas atómicas. Quizás trata sobre algo mucho más profundo, sobre la capacidad humana de seguir adelante incluso después de haber visto lo peor, sobre encontrar esperanza cuando todo parece perdido, sobre levantarse cuando el mundo entero se ha derrumbado a tu alrededor. Porque la verdadera fuerza no siempre está en ganar una batalla. A veces, la verdadera fuerza consiste simplemente en seguir viviendo, en seguir avanzando, en no rendirse, y tal vez por eso su historia sigue conmoviendo al mundo, porque nos recuerda que la vida puede cambiar para siempre en un solo instante, que nadie sabe qué ocurrirá mañana, y que cada día que tenemos es mucho más valioso de lo que solemos creer. Mientras existan personas que recuerden lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, las víctimas de aquella tragedia no serán olvidadas. Y mientras la historia de Tsutomu Yamaguchi siga siendo contada, seguirá existiendo una voz que nos recuerde algo fundamental: que la guerra tiene el poder de destruir ciudades, pero la esperanza, la voluntad y la resistencia humana tienen el poder de sobrevivir incluso a las peores tragedias de la historia. Y esa quizás sea la lección más importante de todas.